Un agrado en saludarles, darle la bienvenida a Visión Nocturna, como siempre con los temas políticos que a usted le interesa conocer y centrados naturalmente en lo que ha sido la noticia política y que ya cumple una semana, el mensaje presidencial. ¿Qué ha ocurrido en estos 6 días? ¿Cómo se materializa en el país los anuncios que hizo el presidente Boric ahí frente al territorio nacional desde Valparaíso, sede del Congreso? Es lo que queremos analizar en esta jornada. También, sin duda, ha sido noticia y lo va a seguir siendo durante todo este año lo que hizo relación a la conformación de este Consejo Constitucional, que ya partió su trabajo, que partió entregando señales, las cuales también queremos conocer. Como siempre, Visión Nocturna a través de todas nuestras señales de UFRO Visión, con señal abierta para Temuco, Padre Las Casas. Estamos en el 48 de Telefónica del Sur, por cable desde Concepción hasta Coyhaique y claro, a través de nuestra señal en fanpage, donde usted también puede opinar. Y en radio, porque estamos a través de UFRO Radio, la 89.1 acá en Temuco y también 94.3 en Angol. Saludos para nuestros habitantes de la capital de Malleco. Dicho esto, vamos a saludar a nuestros invitados y voy a partir con quien ya está en la mesa hoy día acá de presencial, el doctor Nicolás Chapacase, académico de la Universidad Católica de Temuco, investigador del Centro de Políticas Públicas de la misma universidad, a quien le agradezco, doctor. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias a ustedes, Miguel Ángel, por esta invitación, me honra. Bueno, para nosotros es el honor tenerlo por acá, doctor. Y a través de la señal online vamos a recibir a Mauro Salazar, sociólogo de la Universidad de la Frontera, ensayista, columnista de varios medios nacionales e internacionales. Además, se encuentra vinculado al doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera en la elaboración del Observatorio de Comunicación Crítica y Sociedad. Mauro ya está con nosotros, ¿verdad? Ahí está. Mauro, ¿cómo le va? Bienvenido. Bueno, mi saludo a Miguel Ángel, al doctor Chapacase, bueno, y a todo el equipo de UFROVISIÓN y a la audiencia que nos está escuchando. Así que un placer estar nuevamente, Miguel Ángel. Dicho sea de paso también, agradecer la gentileza de este contacto, Mauro. Sabemos que por razones familiares ha tenido que quedarse por estos días en la capital. Pero bueno, esperemos que todo esté bien. Pero vamos inmediatamente a lo que nos convoca hoy día y que es precisamente el día después, doctor Chapacase. ¿Ha cambiado Chile? ¿Usted cree que hay algunos elementos ya puestos en práctica después de este largo discurso que hay que reiterarlo, casi 3 horas o un poquito más? Sí, el discurso fue largo porque el presidente tenía la necesidad de mostrar su gestión durante este año y tres meses que lleva en el gobierno, pero fue largo también porque tuvo la necesidad de presentar al país cuál era su visión para Chile. Y dedicó muchos párrafos, muchas partes de su discurso insistiendo en esta visión. Ahora, es una visión que es difícil no compartirla, porque es una visión de unidad. Es un mensaje que muestra este desarrollo del país como una tarea épica. Y incluso yo diría que hasta nos motiva, nos incentiva a participar de este gran proyecto que es Chile. En esta semana, ya después del discurso, hay varias repercusiones. Una de ellas fue el resultado en la encuesta de aprobación. En los 10 puntos. Y yo considero que este aumento se debe principalmente al tono que tuvo la cuenta pública. Insisto, este tono convocante, este reconocimiento de que su gobierno es una etapa dentro del avance del país. Lo dice, a mí ahora me ha correspondido tomar la posta en esta carrera, la tendré que entregar a gobierno siguiente.
Claro. Mauro, usted comparte el pensamiento del doctor Chapacase. Alguien diría, y que no tiene nada que ver con el partido, fue un mensaje republicano hablando de república, la cual evidentemente todos estamos presentes, ¿o no? Sí, yo comparto en lo global el discurso del doctor Chapacase. Creo que ciertamente el presidente explicitó vocación democrática, eso no está en discusión, pero también asistimos a una especie de sepelio después de la épica, de los discursos napoleónicos, de todo lo que fue el lirismo, digamos, del programa transformador, con razones, digamos, que tienen piso técnico y también con la pasión, digamos, que implica el campo político. Yo creo que es un discurso de la más creativa de las aplicaciones. Y un discurso que al mismo tiempo instala, comillas, el artefacto de la presidenta Bachelet en la escena. La presidenta Bachelet como continuadora, como tradición, como climatización de los afectos, como comunidad. ¿Ya? Hay un tema en donde el texto, la dramaturgia del boricismo, del borichismo, instaura un tono bacheletista, generando precisamente las condiciones de lo que algún académico llama el nuevo pacto juristocrático. Mauro, en ese sentido, ¿Ricardo Lagos le habría dado el mismo efecto o, si hubiesen estado los dos expresidentes, le habría complicado el mensaje al presidente Boric? bueno, ciertamente ahí han tenido relaciones más friccionadas, pese a que Boric hizo un reconocimiento de la figura de Patricio Aylwin. Por lo tanto, también, a propósito de la extensión del discurso, el presidente cada tanto se autoproclama, es muy legítimo por lo demás, heredero de la tradición allendista, pero también se declara heredero del realismo de los años 90 y de la teoría de la gobernabilidad. El espectro es insondable en la generación actual. Por lo tanto, las 3 horas y media tienen que ser leídas también a la luz de este intervalo, ¿ya? Que puede ser, perdónenme el chilenismo, un gran ajiaco performativo, muy cuidado, digamos, pero ciertamente no era posible, digamos, una suerte de armisticio con Ricardo Lagos. Sin embargo, se titula el presidente Boric como una especie de Ricardo Lagos Jr., diría yo, en el día del discurso. Claro, lo conversábamos fuera de pantalla con el profesor Chapacase y decíamos, tenía una característica de interactivo en algún momento porque cuando se hacía un anuncio, se hacía un rescate de un tema, se identificaba claramente a un ministro o a alguna autoridad que también haya tenido participación en conseguir algún logro, Mauro. Sí, o sea, yo creo que el discurso tiene eso, tiene la condición, diría yo, de las estéticas, de las visualidades mileniales, establece nuevos pactos, perdón, hay una serie de elementos ahí de climatización, insisto, con Carabineros, ¿ya? Con el alto mando, que en un momento amaga, digamos, aplaudir, la cita a Yáñez, digamos, establece un pacto securitario, genera certeza, yo creo que genera, la política también ciertamente es la construcción de percepciones, mostrarse como un líder, digamos. Al menos el discurso retoma, no digo la figura portaliana ni mucho menos, pero tiene esta cosa, digamos, de timonial. Y creo que discursivamente, en el consumo semiótico de nuestra realidad tan gaseosa, los objetivos globales los cumplió. Pero sin olvidar, el gobierno, con su agenda transformadora, tiene una primera capitulación el 4 de septiembre. Alguien podría decir, incluso de modo más radical, se terminó ahí. Después viene un segundo golpe de punch, por llamarlo de algún modo, el 7 de mayo con Republicano. Anteriormente pierden la madre, como le llamaría algún político, de todas las batallas que está vinculado a la reforma tributaria, que son algo así como 4 puntos del PIB, que implican 12 millones de dólares financiando la mitad del presupuesto. Por lo tanto, las estelares que están arriba en la de pensiones y en la tributaria. Insistir en la otra es perfectamente atendible, digamos, la hora, las 500 horas, ¿ya? El copago, etcétera. Y eso forma parte de un hallazgo, de un cosismo de nuevo tipo, porque tampoco podemos entrar, digamos, a establecer si hubo electrificación en Doñihue, en Arica, en alguna comuna de Santiago o en Valdivia, porque eso implicaría algo así como
la municipalización de la política. Sí. Parece que ahí estoy volviendo. ¿O que... Sí, no, sí, ahí lo estamos viendo bien, Mauro. Doctor Chapacase, fue también inteligente al ubicar uno de los temas que él sabía que iba a generar algún escozor, que era el recuerdo del golpe de Estado a los 50 años. Fue en el lugar exacto, porque si hubiese sido a lo mejor al comienzo, habría sido otra la dinámica con que nos hubiéramos encontrado. Sí, yo creo que estaba bien ubicado en el discurso. Creo que hizo un llamado en los términos correctos. Creo que es muy, muy difícil criticar el texto, criticar el llamado, y eso lo demuestra el hecho de que incluso, ¿no?, representantes de posturas políticas opuestas al presidente aplaudieron y apoyaron esa intervención. Me parece que realmente estuvo muy, muy bien pensado y muy bien estructurado. Ahora, quisiera referirme a lo que recién nos relataba Mauro, ¿no?, de las derrotas que ha tenido el gobierno. Yo creo que de alguna manera eso explica también el tono del discurso. Probablemente con mayoría en el Congreso, con un apoyo ciudadano más alto, no habría buscado esta conciliación permanentemente en su discurso, porque hace un llamado a trabajar incluso no por el gobierno, lo dice por la nación, por el pueblo de Chile, por sus ciudadanos, ¿no? Sí, claro. Y a mí me gustaría que pudiéramos también referirnos al día después, cuando, por ejemplo, para la Araucanía ya hay mensajes distintos a los que teníamos hasta el discurso presidencial. Digo esto, por ejemplo, con el estado de excepción constitucional que cambia de ese modo acotado. También inmediatamente comienza a recibir a los empresarios para ver si hay agua o no en la piscina de esta reforma tributaria y otras señales que se le complicaba al gobierno, porque se decía el gobierno no está gobernando, está preocupado de en realidad de no cometer tantos errores como los que venía generándose, Mauro. Está sin audio, Mauro. Respecto a lo que tú comentas, yo creo que el discurso también tiene reconocer la virtud que genera un espacio político, ¿eh? Se abre ahí un discurso. La política tiene que ver con metáfora, tiene que ver con lirismo incluso, o con estos discursos napoleónicos que yo mencionaba anteriormente. Y incluso con un cóctel, ¿ya?, insondable entre lirismo, ¿ah?, y realismo. Esto lo hemos vivido en el país en el marco de 4 o 5 meses. Es bastante esotérica nuestra realidad. Lo digo porque de septiembre a esta fecha no tenemos, y va a ser muy difícil, experto mediante, tener un relato o una narrativa, como se llama en las humanidades, compartida respecto a este tiempo de aceleracionismo, casi un portón poltergeist, por llamarlo de alguna manera. Respecto al tema último, yo no sé cuánto va a tributar ahí, sobre todo en el campo de la Araucanía, porque si hay algo que la agenda, sobre todo la Pulso, el ciudadano que está vinculado a la Universidad del Desarrollo, marca en la entrada, y también CADEM marca en 10 puntos, es precisamente que los nuevos acuerdos van a tener como pivot, no digo como único elemento, pero sí como una dimensión gravitacional, ¿ya?, una agenda securitaria, ¿no? Entonces, la cuestión securitaria, con narcos, con desbandes, digamos, con todo lo que ha ocurrido en el país, que algunos plantean que ha sido una especie de obstrucción o bloqueo a los estados de derecho. Esto incluye pandemia, incluye revuelta, más que estallido. Estallido es una categoría algo... No fue estallido lo que tuvimos, un estallido no dura 6-7 meses y no se obstruye por pandemia. Pero en definitiva, yo creo que la agenda securitaria es lo que toma la situación, ¿ya? Y esta agenda securitaria ciertamente es más bien a favor de los elencos culturales que se ubican precisamente en el campo o en la zona, en la demografía de republicanos. Por lo tanto, acá asistimos, yo diría primero,
a que pasamos de los 30 años a los elencos post-transicionales. El FEA, por un lado, con sus singularidades, sus virtudes, ciertamente, y republicano, por otro lado, ¿ya? Yo tengo toda la impresión, incluso, que lo de día de hoy, más allá de las declaraciones de Beatriz Edia respecto a la restauración de un orden moral, tiene que ver con una agenda que probablemente ya está generando pacto hacia diciembre. O sea, sería una manera muy lamentable de subestimar a la élite, partir de la base que no van a haber puntos de acuerdo y que el CAS, que lo ha declarado ya Urbi Orbi, entiende que la construcción de una nueva agenda constitucional pasa precisamente por incorporar a los sectores centristas y a los progresismos. Por lo tanto, que no haya aprendizaje ni de la revuelta, ni tampoco de lo que ocurrió con el 4 de septiembre y la caída, comillas, de la Convención Constitucional, sería un error demasiado traumático, por llamarlo de alguna manera, de lo que ocurrió. Estoy de acuerdo con el matiz, es una discusión al interior del Frente Amplio, las medidas de seguridad respecto a la macrozona, este término tan marcial, ¿ya? Pero el gobierno ciertamente está capturado en términos de agenda, ¿ya? Porque la política también se constituye dentro de esquemas discursivos, y en esos esquemas discursivos las señales permanentes hacia la restitución de Carabineros, que ciertamente tenía que ocurrir en este país, dan cuenta de que la cuestión de la militarización va a permanecer ahí en vilo, que por lo demás es un problema de largo aliento, ¿eh? Sí, doctor Chapacase, el día domingo el presidente de la República tuvo una entrevista en Chilevisión y ahí le preguntaron estos temas, porque claro, el pasado del presidente como parlamentario tenía otra visión del país y le decían, usted cuando llamaba a que en el fondo no se respetara a Carabineros y hoy día usted está en otra línea, está en el otro lado, claramente le complica, pero yo creo que salió jugando bien en el sentido de decir que él denunciaba en ese momento las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que estaba ejerciendo Carabineros y ese era su comportamiento como parlamentario, no el que tiene hoy día, y es que el apoyo que tiene a Carabineros es que siente que ha sido un respaldo notable para el tema de la seguridad. ¿Le va a complicar el pasado al presidente Boric, doctor Chapacase, en esta señal después del discurso de su cuenta pública? Yo creo que no. Y creo que no porque el presidente ha sido tremendamente honesto. Yo quedé impresionado cuando en una entrevista anterior él dice textualmente: me he dado cuenta que otra cosa es con guitarra. Y también lo reconoce en el discurso de la cuenta pública. Cuando al inicio del discurso él mismo se hace dos preguntas, ¿no? Si en la constatación de esta nueva realidad del país le ha hecho cambiar sus principios, ¿no? Sobre los que está fundado su programa, y luego si ha habido un cambio en sus prioridades. A la primera pregunta dice: no, mis principios no cambian. ¿Ha habido un cambio en las prioridades? Respondo tajantemente: sí. Yo creo que esa es una cualidad de Boric, ¿no? De reconocer abiertamente cuando se ha equivocado y reconoce que está evolucionando en la medida que está ejerciendo el cargo de presidente de la República. Y en eso, Mauro, ¿no es peligroso ese juego? Porque probablemente también sus seguidores, y yo lo he escuchado, de gente que votó por Boric, especialmente de la juventud, y que decía en un momento dado: yo voté por ese Boric que estaba en la calle y que en octubre estuvo con nosotros. No voté por el Boric que va a visitar los carabineros que están lesionados, que le entrega más recursos, que siente que la policía es como su sostén hoy día. Mauro. Sí, o sea, yo ciertamente creo que es peligroso la captura de la agenda frente a una ciudadanía que legítimamente, frente a los temas del pánico, la incerteza, etcétera, urbana y de la vida cotidiana, porque ahí están los líos, digamos, cuando se nos desmantela la vida cotidiana. O sea, el estallido, comillas, parte de la vida cotidiana, ¿ya? Ciertamente,
¿ya? Yo creo que los perdonazos como rituales que han ocurrido de parte del presidente Boric, del cual no está en duda su vocación democrática. Yo creo que eso es parte de la historia de él y sería incluso poco oficioso opinar al respecto. Pero la reiteración del ritual del perdón, ya hasta hace 1 o 2 meses, era una cuestión que también se estaba agotando. No podías cada 48, 72 horas, no hay comunicación política que pueda resistir eso. Por lo tanto, y ahí sí concuerdo con el doctor Chapacase, lo ideal, entre comillas, sería, pragmatismo mediante, que en este contexto, en donde todos los mea culpa y las expiaciones han estado puestas sobre la mesa, que empiece a gobernar. Y por gobernar digo a administrar. Yo insisto que los dos, comillas, puntos fuertes, hacia diciembre en las mediaciones y los pactos simbólicos y políticos con republicanos es la tributaria y es la de pensiones. Pero ciertamente hay un target y estamos en un contexto, bien lo sabe Miguel Ángel, en el tema de los medios vivimos en el contexto de audiencias infieles. Por lo tanto, tenemos mayorías líquidas, contingenciales, y Boric ciertamente está sujeto a ese efecto. Yo creo que como logra capturar, ¿ya?, con agudeza la zona milenial de los tiempos, permanentemente mueve entre el espíritu libertario, realista, pragmático, épico, elital o mesocrático, mejor dicho, y posteriormente insurgente. ¿Qué eslabón más frágil había entre aquel Boric, comillas, o delgado, qué línea más delgada, corrijo, entre aquel Boric que parte, actual presidente, con política de pionono, ¿ya?, y culmina con un realismo absolutamente inaudito, que parte con la agenda de los socialistas, que parte con Carolina Toá, cuando Toá dice gobernar es entrar a la moneda y estrellarse contra los muros y los barrotes del concreto. Me parece bien los rituales, ya he sido honesto con los perdones, pero eso me parece que debe tener cierta zona de agotamiento. Sí. Oiga, doctor, estaba pensando mientras escuchaba a Mauro, la realidad del presidente le llega tan fuerte que al lugar donde él escoge para ir a vivir, a tener su residencia, es un sector, es un barrio, el barrio Yungay, que está dominado por un grupo peruano, en donde el narcotráfico se fue a instalar. Entonces, yo creo que él está hablando de verdad en lo que está sintiendo frente a la realidad que tiene hoy día Chile, pero en particular Santiago y otras regiones. Bueno, cuando eligió dónde vivir, ese era uno de los criterios, ¿no? No estar alejado de la realidad que vivía la ciudadanía, sino que cumpliéndose ciertas condiciones de seguridad, que quería estar más cerca de la gente. Y bueno, y eso ha significado que también le toca vivir lo que a tantas personas desgraciadamente está afectando en este país. 7 muertos en una semana no es menor. No lo veíamos eso normalmente, porque no son muertes normales, son situaciones de acciones de bandos. Sí, bueno, y hay que decir, es esta realidad la que explica la conformación del Consejo Constituyente que tenemos hoy. Muchas columnas de opinión se habló de este comportamiento pendular de la ciudadanía que hace un año estaba en el extremo izquierdo del abanico político y ahora se va al extremo derecho. ¿Cómo se explica esto? Y la verdad es que la gran mayoría de las personas de partida no están afiliadas a partidos políticos. Así es. Y los partidos políticos tienen una baja clara en el país de adhesión. Así es. Y se vota con la expectativa de que esa persona a la que le estoy entregando el voto pueda dar solución a los problemas que estoy sufriendo. Y en ese sentido, el Partido Republicano, en la campaña para integrar este Consejo Constituyente, permanentemente tocó esa tecla, la de la seguridad. Ahora, ¿de qué manera un miembro de este Consejo que va a redactar la Constitución
va a poder solucionar, ¿no?, puntualmente el problema de seguridad. Bueno, la verdad es que probablemente sea poco, pero ese es el mensaje. A ver, le dimos la oportunidad por muchos años, claro, a la concertación. Mejoramos, pero no estoy satisfecho. Hay otro grupo que me ofrece cambios, que me ofrece mejora. Ok, le doy el voto de confianza. No cumplió. Veamos este otro grupo. Yo creo que ese ha sido el comportamiento de la ciudadanía, de la población, y en todo caso espero que en esta oportunidad este grupo de personas realmente se haga cargo de la tremenda responsabilidad que tiene y entregue al país un documento, una constitución que nos merecemos, sin duda. Mauro, vamos a tener que irnos acostumbrando a este péndulo, como dice el doctor Chapacase, en el cual el pueblo anda buscando soluciones a sus temas más allá de tener una adhesión política. Esa va a ser la forma, porque aparentemente lo que ocurre en Chile también está ocurriendo en otras partes del mundo. Entonces, ¿es una tendencia que se está llevando adelante? Sí, ciertamente. Yo creo que ahí hay que ser justo también con lo que le ocurre al gobierno. Viene una intensificación de lo que se llaman los antropocenos, cambios climáticos. Asistimos al primer virus posfordista, que fue el COVID. Nos convertimos en potenciales terroristas virológicos. El Estado nos declaró así, y en función de incluso de preservar la vida. Por lo tanto, han sido tiempos aluvionales donde todos hemos perdido el alma. El gobierno le toca eso. También se instaura el gobierno, y otro mérito, entre comillas, habría ahí también muchas cosas que admitir después del gobierno de Sebastián Piñera. Por lo tanto, sostener un proyecto de gobernabilidad es muy complejo. Es más, antes de los fenómenos del estallido, ¿ya?, y la pandemia, diría, la teoría de la gobernabilidad, aquella que manejaba desde el punto de vista intelectual Manuel Antonio Garretón, o aquella que aplicaba al mismo tiempo Rafael Ottone, ¿ya?, y una cohorte de ayornados transitólogos con mucho fondo investigativo, intelectual, con mucha relación internacional, con mucha extensión. Ottone hacía extensión con Manuel Castel. Por lo tanto, ellos generaron una tesis de gobernabilidad en Chile y lograron al mismo tiempo equilibrar en este país, yo a veces digo, escúsenme, este reino, una ecuación entre paz social y desigualdad estructural. ¿Cómo logró eso el mundo de la concertación, aquel planeta? Bueno, apelando a los consumos. Los consumos fueron algo así como el somnífero del país en los 90 y en los 2000, incluyendo la política de matinales. El matinal en tanto mall, el matinal como espacio estetizante, el matinal como contrato de lenguaje. Había incluso que establecer una traza entre el matinal y los podcasts y todos los formatos multimediales que van obrando en el país. Y efectivamente, asistimos a todos esos cambios logarítmicos en el marco de un lustro, dos incluso, pero a mucho, estirando un tanto las cifras. Por lo tanto, ocurre. Pero que haya restitución en diciembre, como yo creo que va a ocurrir, porque no hay sustentabilidad, ojo, para obtener un tercer proceso. Si llega a haber rechazo, que prácticamente puede ocurrir. Sí, claro. Pero si hay rechazo, vamos a estar en abril de 2024 invirtiendo, vale decir. Una de las preguntas sería, ¿es dable en este país restituir o redomiciliar en la cultura de la gente, en la vida cotidiana, en la subjetividad del ciudadano, la política institucional? Sospecho que no. Sospecho que acá hay un quiebre radical, para no decir irreversible, entre lo que son los sistemas políticos del establishment, de alta estabilidad en Chile como en Uruguay, y la agenda urbana, cotidiana de los ciudadanos. Esa fractura, esa escisión entre lo social y lo político es una herida que no cesa de sangrar, y eso solamente a encontrar solución en procesos de largas modernizaciones. Por lo tanto, teníamos fracturas que venían con malestares el 2006, el 2011, de la cual partió toda esta política de Pío Nono, que no marchó precisamente hacia los territorios, escúsenme, Miguel Ángel y doctor Chapacase, marcharon más bien a los curules. Están al interior de la trama de Carlos Peña, quien leyó
la ministra Vallejo, que me parece notable ministra, pero yo creo que una de las políticas más inteligentes de los últimos 30 años, pero creo al mismo tiempo que es la mejor producción elevada a la potencia de lo que tenía la Concertación. Por lo tanto, el movimiento del 2011 no es un movimiento de ruptura ni de fractura, es un quiebre al interior de la modernización que se inaugura en los 90. De hecho, Peña o José Joaquín Brunner abordaron siempre, o investigadores como Claudio Fuentes, el fenómeno así. A diferencia del 2019, que con su lirismo, su chirrido, un cadáver danzando sobre su propio abismo, fue una suerte de golpe de desigualdad, vandalismo, saqueo y una especie de rabia erotizada. Y ahora, cuando y una parte importante, con esto culmino, de la intelectualidad crítica de este país, ha reducido a la revuelta y no al estallido a pura criminalidad, dejaron, excúsenme lo coloquial, la pelota en el lado del orden. Vale decir, si reconvertimos todo lo que fue la revuelta, así como es que las revueltas no son posibles, porque si hay rascólnicos con navaja, eso echa todo abajo. No, las revueltas son precisamente eso, estados de explosión social. Bueno, en Chile ocurrió eso, pero como hay una reducción de eso al campo del orden, y todos fueron acusados de desintegrados, de interdictos, de anómicos, de desquiciados, de vándalos. No, se declaró la revuelta así como una suerte de turba de niños cename, excúsenme, la institución esencialmente. Sí, sí. Me parece que ahí también nos falta perspectiva histórica para evaluar, digamos, los grises, ¿ya? Los claros y oscuros que tuvo el proceso de la revuelta. Pero esconder la revuelta como golpe de desigualdad y pasar a pactos cupulares, elitarios o juristocráticos, como lo señalé anteriormente, me parece que también puede esconder heridas que en el mediano plazo van a volver a expresarse en las formas de violencia de la vida cotidiana. Me toca estar en Santiago algunos días, en esta ciudad tan particular, y es cosa de hablar con un vecino, de deambular por el centro y ver los niveles de desconfianza, de xenofobia, de molestia con el migrante, vale decir, sí, una suerte de paisaje bien ruinoso, por llamarlo de alguna manera, Miguel Ángel. Yo creo que lo ha comprobado Mauro en la capital, esta decisión. A propósito, agregando un poco más lo que estaba planteando Mauro, esta decisión, por ejemplo, de la alcaldesa de Santiago de limpiar las murallas, o sea, borrar un pasado que quedó graficado ahí y que le ha costado harto también. Entiendo que limpian en la mañana y en la tarde o en la noche nuevamente están los mismos rayados. Sí, lo que ocurre es que el análisis que hace Mauro del estallido, revuelta, es muy interesante. Y mientras lo escuchaba, surgía la pregunta, ¿y el estallido y la revuelta se dio porque el país quería una nueva constitución? Claro. Porque no queríamos la constitución de Pinochet. En ese sentido, creo que la clase política fue tremendamente hábil al encauzar y llevar todas las demandas que estaban contenidas en esa revuelta hacia la Constitución, tengamos una nueva Constitución y dar esta idea de que con esta nueva Carta Magna íbamos a tener un mejor país, ¿no? Y claramente no es así. Y muchas de esas demandas todavía están insatisfechas. Las brechas que se denunciaban han seguido acrecentándose y entonces el resultado es que se mantiene esta inconformidad, esta insatisfacción y que se expresa en estos rayados y en esta mala costumbre de ensuciar nuestros propios espacios. Claro, hemos salpicado un poco esta conversación de cuenta pública con lo que fue la puesta en marcha de este Consejo Constitucional y démosle algunos minutos, entremos más de centro acá. Fue el presidente el domingo pasado en esta entrevista televisiva donde se le pregunta directamente qué pasa si hay un rechazo a esta Constitución. Él dice, por lo menos en mi gobierno, no hay disposición para reponer un nuevo proceso.
Es decir, nos quedamos con la actual Constitución. Es que es lo más razonable, es que este es un proceso que ya nos tiene un poco agotados, ¿no? Por lo mismo creo que la expectación que causó esta nueva ceremonia de conformación de este consejo no fue tan alta, no tuvo un impacto mediático tan grande como la primera. Ahora, los contrastes son notables. Los ¿no? matices inmensos. Son tremendos. Y además hay que reconocer y decirlo con todas sus letras. La nueva propuesta de constitución que va a surgir de este Consejo está tremendamente tutelada, ¿no? Pasamos de la hoja en blanco y de una mirada refundacional a, en definitiva, algunos cambios a la base que ya tenemos, porque los 12 acuerdos, ¿no? Ya nos ponen nos ponen un marco. De aquí no nos podemos salir. Tenemos al Consejo de Asesores que entrega una propuesta que luego sigue participando con derecho a voz, pero aunque es derecho a voz, aún así puede vetar o limitar algunas iniciativas. Claro. Mauro, y a propósito de eso, estos expertos que, si bien tienen la calidad profesional en esa línea, fueron designados por los partidos políticos. Entonces, hay un sentimiento, un deseo de seguir, por así decirlo, manejando lo que es el país en esta nueva Constitución y que, bueno, por lo demás sería legítimo, pero uno ve los fracasos de los partidos que hoy día vemos, partidos tradicionales, por ejemplo. Sí, bueno, ahí van a ocurrir distintas cosas. Por de pronto yo creo que el centro político, que durante los años 90 y parte de los 2000 estuvo controlado, gobernado, entre comillas, por la democracia cristiana, puede entrar en algo así como, lo digo a modo de hipótesis, como una gradiente que tenga alguna similitud con lo que le ocurrió al Partido Radical, pero con mucha más fuerza incidental en lo factual y en los grupos de interés, ¿ya? Pero ¿cómo uno restituye en Chile un formato de C, digamos, con una agenda de transformación moderada o con un legítimo tibio reformismo? ¿Ya? Entonces hay que ver qué ocurre con ese sujeto de los centros, ¿ya? De un lado está ese fenómeno. Ahora también me hago la pregunta, a propósito de estos golpes aluvionales, en donde pasamos de los discursos napoleónicos a un realismo de shock, ¿ya? Y de alta intensidad, ¿qué se está vislumbrando hacia los 50 años? Vamos a tener en los 50 años, me pregunto, un gran GAM carnavalesco, con una dramaturgia y una pirotecnia recordatoria, convocante hacia toda América Latina, como quien hace un documental, y trae a todos los líderes, digamos, latinoamericanos, europeos, etcétera, y hace una gran, digamos, obra estética, o no vaya a hacer cosas que también se encaren otro tipo de discusiones, ¿ya? El otro día se presentó un libro de Daniel Mansuy, y lo comentó Alfredo Joñán, y la tesis de Mansuy, escúsenme esto, es que el día 11 de septiembre el presidente Allende se coloca una bala moral para saldar éticamente la diferencia política con su adversario, con los que no lo comprendieron en su propio bloque y con los que participaron, llamémoslo, de la sedición. Se pone sobre el otro a propósito de una especie de narcisismo mesiánico. Esto es lo que sugiere Mansuy, no lo dice en los mismos términos, pero va hacia allá. Es el libro Allende. Lo comparte y está, claro, y Ascanio Cavallo lo comparte de otra perspectiva y también Joiñán. No vaya a ser, y tal vez interesante el riesgo, de que una demografía de nuevas generaciones de progresismo de nuevo tipo, lo dejaría ahí, interroguen, digamos, lo que ocurre ahí y abran el debate. El debate, digamos, de la inmortalidad del mármol, de la épica, digamos, y entremos en un debate mucho más... ¿Por qué digo esto? Porque también esto está abierto a que esta generación, en un sentido absolutamente sagaz,
ladina y virtuosa, digamos, tiene una tremenda velocidad, esté pensando un segmento, digo, en un fin de siglo cuentaño, un gran armisticio. No lo pondría en duda que a lo menos una cierta demografía podría estar razonando, seguimos la vida, digamos, con una suerte de liturgia, como el llanto elwinista del año 91 en el Estadio Nacional. Chilenos, civiles, militares, izquierdas, zurdas, conservadores, tratemos de cerrar una llaga que nos ha fracturado durante los últimos 50 años. Eso implica un debate al cual creo yo que la izquierda incluso se tendrían que enfrentar. Ese tipo de pragmatismo está dando vuelta en la escena. Por lo tanto, cuando me refería a la cuestión logarítmica, de alto riesgo, de alta intensidad, a los flujos políticos en los cuales estamos involucrados, tiene que ver con esto también. Vale decir, no estamos enfrente de relatos, ¿ya?, o discursos de legitimación, sino que más bien asistimos a una suerte de mosaico, de collage dialectal, en donde las lenguas abundan en una escena de babalización. Discurso de los ecologistas, discurso de los localistas, discurso identitarista, discurso plurinacional, etcétera. Estamos, digamos, en un contexto de saturación mediática intensificado. Doctor Chabacase, ¿tendrá efecto precisamente este recuerdo, los 50 años del golpe, en lo que va a ser la decisión de diciembre? A ver, un ingrediente que quiero agregar a la descripción que hace Mauro es que hoy día gran parte de la clase política es muy joven. O sea, hay que ver nada más que la presidenta del Consejo Constituyente tiene solo 30 años. No vivió ni Allende ni Pinochet. y muchos de los políticos hoy día, no necesariamente, no solo los que están en el Congreso, sino que están ocupando cargos como alcaldes, como seremis, como gobernadores, son muy jóvenes. Y yo creo que vamos a apreciar grandes diferencias en el análisis y grandes diferencias en el discurso. Yo creo que ahí en ese sentido el presidente tiene que marcar claramente una línea, y esta es la que ya esbozó en su discurso de la cuenta pública. Recordamos para no repetir. O sea, ¿usted descarta que haya una parafernalia como la que Mauro piensa que podría generar? No lo descarto, pero espero que no ocurra. Y no aprecié en el discurso del presidente ese ánimo de la parafernalia. Porque además, es importante hacer un análisis. Ya a estas alturas podemos hablar de análisis histórico y entender los procesos que ocurrieron, pero no hay nada que celebrar. Es un día absolutamente de reflexión, y es un día en que tenemos que lamentar, ¿no?, lo que ocurrió ese 11 de septiembre. Y lo que vino después. Y lo que vino después. Y también, ¿por qué no decirlo?, lo que condujo a ese 11 de septiembre, ¿no? Ese da para otro tema tremendamente largo. La previa del 11 de septiembre, que culmina con una serie de hechos que venía de atrás, Mauro, ¿verdad? Claro, no, ciertamente. Ahí habría que entrar íntegramente al debate, digamos, a los procesos de despinochetización, digamos, y también impugnar, digamos, estos discursos, como lo llamaba yo, a propósito del texto de Mansuy. Por eso hacía la postilla respecto a lo que son los narcisismos mesiánicos del campo de la izquierda. Pero al mismo tiempo hay que reconocer una cuestión que es evidente. Yo diría que puede ser un poco extremado el juicio. O no tenemos izquierda, o estamos muy cerca de no tenerla, ¿ya? No hay relato, no hay horizonte, no hubo disputa. En el quinto retiro se notó. Lo que hay es una izquierda de accountability, de gestión, de cuestión managerial,
con una anorexia en el campo imaginal, de no pensar al Banco de Estado más allá de un controlador de tasas de inflación, sino con estímulos al fomento, de no nombrar vocabularios públicos y decir escuela o liceo, de no tener la capacidad de reconstituir algo que es complejo, ciertamente, como el Instituto Nacional o otros buques insignes que el país tuvo. Por lo tanto, también hay una merma hermenéutica, una suerte de agotamiento de las energías críticas de lo que en el 20 conocimos como izquierda. Por lo tanto, además de lo que decía acá ciertamente Nicolás, tiene que ver que no hay lenguaje, no hay gramática en la izquierda para poder ayornar, diría yo, lo que viene de los 50 años. Por eso recurría en mi comentario anterior a algo así como la bendita estética, ¿ya? El estallido, en mi caso la revuelta, insisto, tuvo que ver con eso, desde Matapaco, los collages, los pintados, ¿ya? Todo lo que ocurre fue la bendita estética, se desplegó la estética ahí, ciertamente, pero lo que no hubo fue hegemonía, trazabilidad. Pareciera ser que estamos en una época en donde precisamente estamos en un presentismo inmediato, alogarítmico, pero sin horizonte. Por lo tanto, los 50 años es una cuestión absolutamente insondable. Yo creo que está a riesgo de todo tipo de hipótesis lo que pueda ocurrir con los pragmatismos, los realismos y pensando la articulación entre septiembre y diciembre. Porque un tono altisonante o maximalista no le viene muy bien a los procesos de mesura, de acuerdo, de diálogo, a los lenguajes inclusivos, porque en definitiva, si en algo tienen que estar relativamente de acuerdo la élite, es precisamente en concordar en algo así como una política de los acuerdos remasterizada, una política de los acuerdos 2.0 en diciembre. Esa es la condición sine qua non por la cual el país se restituye, digamos, con cierto equilibrio. Y cuando digo equilibrio no estoy pensando en los clásicos elencos de la política de los acuerdos de los 90 a los 2000, pero me parece que ese es un hito básico para restituir algo así como unos mínimos, como le llaman los liberales en este país, para equilibrar el pacto fiscal de la reforma tributaria, la articulación urbana respecto al riesgo y también tener una mesura respecto a lo que es la agenda securitaria. O sea, no es posible, y excúsenme, que un alcalde como Carter diga que Carabineros tiene que generar los insumos para una especie de paramilitarización y llegar a la UCI para que Carabineros utilice UCI, ¿ya? Y con eso pueda, digamos, controlar la población con todos los fenómenos que hemos vivido. Como si acaso Carabineros se diera por sentado que tiene prácticas de arma o de tiro una vez al mes o semanalmente. Por lo tanto, hemos vivido un tiempo de delirio, creo yo, un tiempo de alta esquizofrenia, creo, en el país. De desesperación. Falta una noción, ciertamente, de un republicanismo, de un republicanismo crítico, digamos, para salir de este bicameralismo. Porque yo escuchaba a Renato anteriormente, estoy de acuerdo. El presidente tiene, indudablemente, un fondo democrático. Pero en septiembre ese fondo democrático, me imagino, qué tipo de aparato imaginal hay que construir, digamos, para equilibrar realismo con un cierto ethos de las transformaciones. Por lo tanto, ahí estamos en una línea de fuego nuevamente. ¿Desesperado, dice el doctor Chapacás? Sí, hemos estado viviendo tiempos de desesperación, ¿no? Hemos tenido todo tipo de crisis a nivel del país y no se ve una solución inmediata. Ahora, relacionando los 50 años del golpe con el 4 de diciembre, yo creo que todos los sectores políticos van a tener que hacer un trabajo bien fuerte en controlar a los díscolos, en poder uniformar, reglamentar las vocerías, porque ya vimos un ejemplo de lo que puede pasar con una declaración como la que hizo Luis Silva, refiriéndose a Pinochet como un gran estadista. O sea, fue un golpe, yo diría una decepción para muchos escucharlo cuando se había mostrado como tan razonable, tan dispuesto al encuentro.
fue fuertemente criticado por sus correligionarios. Hasta el extremo que ahora tuvo que decir que esto ya es parte como de otro contexto. Correcto. Entonces, en el caso específico de republicanos, van a tener que controlar lo que Kaiser pueda decir o no decir. Por ejemplo, aunque ya él se haya retirado del partido, todos lo reconocen como un simpatizante, ¿no? Entonces, bueno, y eso también se aplica al otro sector. Entonces, en realidad lo que queremos ya es una mirada de la historia que nos permita construir un mejor futuro. ¿Podrá ser eso parte del mensaje que entregó una presidenta de este consejo que es republicana y con un vicepresidente que es más de izquierda? Me gustó la frase del vicepresidente que dice: yo prefiero la paz a tener la razón. Por ahí parece que va todo esto, Mauro, pero esto va a ser sin duda, como decimos en prensa, noticia en desarrollo, porque cada día va a tener su afán, como decía un expresidente de la República. Mauro, agradecerte la gentileza de este contacto desde la capital. Esperamos tenerlo en esta mesa algunos de los próximos días. Ciertamente, Miguel Ángel. Yo también creo, para redondear un punto solamente, que debiese haber un retorno de la élite a la racionalidad política y a los procesos de pacificación. Me parece que el país ha estado sujeto a unos vaivenes, digamos, que tienen niveles que son francamente incontrolables. Por lo tanto, creo que debiese ser una forma de empezar a cimentar una nueva paz social en este país. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, doctor Chapacase, buena conversación. Agradecido, Miguel Ángel, por la oportunidad. Y será hasta una próxima oportunidad. Bueno, así lo esperamos, tenerlo por acá. Y a ustedes agradecer la gentileza de estar en nuestras pantallas. Recuerde que en radio, en UFRO Radio, el domingo a las 14 horas, este programa se retransmite. Y saludar con todo afecto a la gente de la provincia de Imayeco que nos escucha a través de UFRO Radio 94.3. Gracias, hasta cualquier momento.